México se coordina con Estados Unidos con México, en el marco de los 4 principios. ¿Cuáles son los 4 principios? Respeto a la soberanía y la integridad territorial. Eso no es negociable. Responsabilidad compartida y diferenciada. Compartimos responsabilidad para disminuir el tráfico de droga, pero también compartimos responsabilidad para disminuir el tráfico de armas hacia México. Y diferenciada, porque cada uno de nosotros tenemos distintas problemáticas en cada uno de los lugares y tenemos capacidades distintas y cooperación sin subordinación. Nosotros somos un país libre, soberano, que nos coordinamos como iguales con Estados Unidos. Ellos pueden ser una potencia militar, sí, nada más que nosotros somos una potencia cultural. Y somos países que nos hablamos como iguales, nadie por encima del otro, como iguales, y nos respetamos. Y hasta ahora, la verdad es que ha habido respeto a México. $19 universidades de estas se hubieran construido en Puebla, en 19 lugares del estado, en comparación con el Museo Barroco. Pero la aspiración, el deseo de un estado que piensa en grande es tener instalaciones. Le apuestan a la cultura, al arte, al deporte, como lo está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum, pensando en los atletas, pensando en los entrenadores. Estas instalaciones alejarán a muchos jóvenes de la drogadicción, saldrán de aquí a triunfar. No es un programa de gobierno, los poblanos van a cosechar aquí campeones y campeonas de la vida. Lo que cuenta son los resultados en la vida. Por amor a Puebla. Haga reglamentos internos y protocolos de prevención, dirección y actuación con el fin de hacer frente al ingreso de armas de fuego, armas punzocortantes y demás objetivos peligrosos en los planteles de educación básica, media superior y superior del Estado. Buenos días, Puebla. Estamos empezando una emisión más con toda la actitud aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son, transmitiendo directamente desde el Paseo Bravo, como hacemos todos los días, de lunes a viernes, de 9:30 y hasta las 11 de la mañana, con el gusto y el placer de llegar hasta sus pantallas, sus computadoras, tablets, celulares, a su casa u oficina, acompañándoles a la hora del desayuno, empezando el día con todo, armando el debate y la remambaramba con todos nuestros radioescuchas aquí a través de las redes sociales. Le recuerdo que esta transmisión puede usted seguirla en vivo a través del Facebook Live de Factor Radio. Estamos en las otras redes sociales, búsquenos en Instagram, también estamos en X, antes Twitter. Para ver la repetición completa de este programa puede usted consultar Spotify y YouTube. No olvide que tenemos también nuestra página de prensa escrita que está como www.espiralcomunicaciones.com, y es que Factor Radio es un concepto de Espiral Comunicaciones donde estamos todo el tiempo rompiendo esquemas. Y vámonos con todo, porque el día de hoy le tengo una noticia calientita, rasposita, polémica, sobre todo para aquellos del pensamiento de ultraderecha, le pese a quien le pese, pero es que hay discursos de odio que ya no podemos seguir tolerando, pensamientos retrógrados que nos hacen daño a absolutamente todos. Y mire nada más, ahora Isabel Díaz Ayuso acusa a Claudia Sheinbaum de haber incitado protestas en su contra, pero es que se puso de pechito la señora, por favor, y me parece que no era necesario que absolutamente nadie le dijera a los mexicanos que se manifestaran en contra de esa mujer que solita provocó a todo el mundo con sus declaraciones insoportables e inauditas. A ver, vamos a poner contexto. Recordemos que Isabel Díaz Ayuso, esta política ultraconservadora y presidenta de la Comunidad de Madrid, regresó a su país este domingo después de una gira fallida, por decirlo menos, por no poner
fracasada, desastrosa, de al menos 10 días acá por la República Mexicana, en la que los únicos que se atrevieron a aplaudir sus incongruencias, pues fueron los sinvergüenzas del Partido Acción Nacional. Durante los días que pasó en México, esta funcionaria realizó insolentes declaraciones en las que destacaba la importancia de reivindicar las figuras como la de Hernán Cortés, Cristóbal Colón o Isabela Católica, alegando que eran estas figuras las que habían traído civilización a una tierra de salvajes en donde se realizaban sacrificios humanos, y dijo que gracias a ellos habíamos hecho nosotros contacto con el catolicismo y que habíamos encontrado a Dios, que México tenía que sentirse orgulloso de su mestizaje y de su herencia española. Hágame usted el favor. Y pues es que no es sorpresa que muchos de sus discursos se hayan visto interrumpidos por abucheos, gritos, chifladeras, y es que no era para menos. A ver, estamos hablando de conquistadores, criminales, genocidas, abusivos, y luego todavía estamos tratando de reivindicarlos como figuras históricas. A ver, señora Díaz Ayuso, bienvenida al siglo XXI, ¿eh? En México ya no toleramos ni figuras, ni monumentos, ni discursos ensalzando el pensamiento imperialista y colonialista. Eso ya se quedó atrás, estamos en una nueva era y parece que hay algunos que todavía no lo quieren reconocer. Díaz Ayuso además tuvo la insolencia de acusar a la presidenta Claudia Sheinbaum de haber boicoteado sus eventos, como el de la Catedral de la Ciudad de México. Ya informó la Catedral que lo que pasó con Díaz Ayuso es que ellos directamente le mandaron el mensaje de que no había sido permitido el evento porque no contaba con los permisos necesarios. Así, derecha la flecha. Cabe recalcar que en este evento estaba programado también Nacho Cano. ¡Qué sorpresa! Como encargado de la parte musical. Iba ahí a tocar el órgano de la catedral el señor. Recordemos que el exintegrante de la banda Mecano es responsable, junto al empresario deudor Ricardo Salinas Pliego y el escritor Juan Miguel Zunzunegui, de la ya funada obra de teatro musical La Malinche, que no es nada más que un dispositivo propagandístico en la que también se encuentra presente este discurso de reivindicar la conquista de México. Y a ver, recordemos, porque todo esto tiene su red y ahí su telaraña, que Salinas Pliego ha estado sosteniendo una guerra mediática a través de su empresa TV Azteca con el gobierno de Puebla durante los últimos meses. O sea, ese ya no es secreto de nadie, es una guerra que está cantada. Y ha llegado incluso a llevar a sus acarreados a las escuetas manifestaciones en contra del cablebús. Y no es de extrañarse que su evento de conferencias, el Festival de las Ideas, que desde hace muchos años se realizaba ya aquí en Puebla, más o menos durante estas fechas del año, no solo no se ha realizado, sino que no ha publicado ningún anuncio con respecto a la próxima edición a través de sus redes sociales. Por el contrario, últimamente a lo que se dedica el Festival de las Ideas es simplemente a revivir las viejas glorias de algunos invitados que han traído el año pasado, unas publicaciones ahí con imágenes y frases como que inspiradoras, cuando en realidad no se ha terminado de concretar si el evento se sigue haciendo o no. Y bueno, volviendo a Díaz Ayuso, también acusa a Claudia Sheinbaum de haber incitado una manifestación en su contra durante el discurso que pronunció en Aguascalientes. Aunque a mí me parece, como les decía al principio, es completamente lógico que hayan abucheado a esta mujer después de la sarta de tonterías que se atrevió a pronunciar. A ver, fue también por estas fechas que estuvo en Puebla la presidenta Claudia Sheinbaum para pronunciar este discurso previo al desfile del 5 de mayo, que como bien ya le habíamos comentado en este programa, incluyó algunas frases como: aquellos que hablan mal de México en los medios de comunicación extranjeros están destinados a la derrota.
aquellos que pretendan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están condenados a la derrota. Aquellos que creen que la presidenta de México se arrodilla están condenados a la derrota. A ver, es cierto que todas estas pedradas le pegaron duro a la integrante del Partido Popular de España. Sí, pero la verdad es que son completamente lógicas y no son nada nuevo, Ok, esto forma parte del discurso que la Cuarta Transformación ha estado manejando desde el principio, no nada más desde la llegada de Claudia Sheinbaum. Que Díaz Ayuso se haya venido a meter al país justamente en estas fechas para pronunciar un discurso completamente antagonista es otra cosa. A ver, es como si uno se quisiera atravesar en las vías del tren para demandar después al maquinista. Como decimos en el fútbol americano, no te metas al carril del Metrobús, papá. O sea, es que es sentido común. A mí me lo parece. El último incidente es este que ocurrió en Xcaret en el marco de los premios Platino, donde Díaz Ayuso asegura que Claudia Sheinbaum llamó a la organización por teléfono para decirles que les estaba prohibiendo ella directamente darle acceso a Díaz Ayuso al evento. Mientras que la explicación que dio la empresa, pues es que ellos mismos decidieron impedirle la entrada nada más para mantener la paz y la seguridad ante el riesgo de que se politizara el evento. A ver, la gente de Xcaret nada más vio las noticias, se enteraron de lo que pasó en la catedral, se enteraron de lo que pasó en Aguascalientes y decidieron no tener ningún contacto y ninguna relación con esta señora. A ver, si tú te enteras que una persona anda armando desfiguros en la fiesta de tu compadre, no la vas a querer invitar a tu casa. Es así de sencillo. Y bueno, esto provocó la indignación de la presidenta de la Comunidad de Madrid al ser su organización parte de los patrocinadores del evento. Sin embargo, pues la organización de Xcaret se mostró inflexible. Ahora sí que quería Díaz Ayuso salir avante con la lana. No, es que yo puse tanto dinero. Ni modo. A ver, ponga usted el varo que ponga. Si no va a respetar los protocolos de seguridad, si va a estar incitando al odio mediante estos discursos en los que pretende degradar a nuestro país, o sea, a ver, estás viniendo a mi casa a hablar mal de mí, pongas el varo que pongas, no te puedes brincar la ley. Patrocines la cantidad de eventos que patrocines, no puedes venir a nuestra casa a hablar mal de nosotros y luego todavía salirte con la tuya. No importa la cantidad de dinero que pongas. Y bueno, todo esto provocó que Díaz Ayuso tuviera que suspender su gira antes de tiempo, se regresó corriendo a España y bueno, el día de ayer, ya estando de vuelta allá, realizó de manera pública varias acusaciones contra Claudia Sheinbaum y contra México en general, diciendo que mantenían una dictadura socialista en la que se asesinaban políticos, que su viaje a México había sido extremadamente violento y peligroso, así como les digo, después de que la señora se metiera ella solita al carril del Metrobús. Y bueno, está tan desquiciada esta señora, tiene tan poco sentido de la lógica, de la razón y el sentido común, que en su arranque de ira atacó incluso al gobierno de su propio país, diciendo que la habían dejado sola ante una situación de peligro. Pero bueno, la verdad es que algo que a mí me tranquiliza es que aquí no estamos locos, no somos los únicos que estamos enfurecidos y que estamos señalando justamente los discursos violentos y retrógradas de esta señora. O sea, la verdad es que ni en España la quieren, no es un tema de nuestro país. O sea, el presidente de España, después de estas declaraciones, Pedro Sánchez, salió inmediatamente a decir que no le pueden pedir a él que se ponga a defender lo indefendible, que él no va a estar hablando en favor de una persona que parece causar problemas a donde quiera que va. Algunos medios de comunicación en España salieron también a manifestarse al respecto. Algunos le pidieron disculpas a México, diciendo que lamentan profundamente que hayamos tenido que recibir la visita de esta señora insufrible. Otros, por ejemplo, comentaron
ante las críticas de Díaz Ayuso a nuestra presidenta, que ya quisiera ella tener una cuarta parte del currículum de Claudia Sheinbaum. No lo digo yo, son medios de comunicación españoles. O por ejemplo, dijeron que era una lástima que a pesar de los terribles propósitos de este viaje, dañando la relación o pretendiendo dañar la relación entre ambos países, todo esto se haya pagado con el dinero de sus impuestos, cuando no son los ciudadanos de España quienes están de acuerdo con este discurso, ¿no? Que simplemente pretende promover la violencia, la ignorancia y que no tiene ninguna alineación con el gobierno de Pedro Sánchez y de España como país. Pero bueno, ahí se los dejo a ustedes para que hagan también la reflexión de quiénes son las personas que la invitaron, quiénes son las personas que le dieron publicidad y le dieron cabida a este discurso espantoso. Pues nada más y nada menos que el Partido Acción Nacional. Pero bueno, ustedes ya lo saben, aquí en Factor Radio la opinión más importante es la de ustedes. Queremos leerles, queremos escucharles aquí a través de las redes sociales y no se despeguen porque tenemos mucha, pero mucha más polémica y remambaramba aquí para ustedes el día de hoy y vamos a continuar con la primera colaboración del día, porque ya tenemos acá en la línea a la maestra Rocío García Olmedo, analista política, que nos comparte su columna de esta semana con una reflexión muy pertinente en torno al Día de las Madres. Maestra, buenos días, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días, muy bien, gracias. Buenos días a todos. Qué gusto que la tengamos aquí una vez más con nosotros. ¿Qué nos tiene para el día de hoy? Gracias, Ricardo. Igualmente, muy contenta yo de estar con ustedes. Estudios recientes revelan una transformación profunda en la maternidad y en las familias, cuyas causas son, entre otras, los modelos familiares diversos, la redefinición del mismo concepto y el rol de las mujeres madres. Sin embargo, en una mezcla que pasa por el miedo, el temor, la alegría, se van hilando las historias de las mujeres que por decisión o no deciden maternar, construyendo el presente y futuro de sus vidas en su papel de madres. Algunas con mayores oportunidades, algunas otras con grandes dificultades. Por eso en un día que acapara la atención pública como lo es el día en que se les festeja, es necesario repensar la vida de las madres y visibilizar las enormes brechas que aún persisten, más aún cuando en datos del INEGI, 3 de cada 10 mujeres cría sola a sus hijos e hijas. En contextos diversos, las madres adolescentes que deciden continuar sus estudios y trabajar, lo enfrentan muchas veces sin redes de apoyo y sin políticas públicas de respaldo, dificultándoseles más, desertando muchas de ellas. Los enormes retos que enfrentan las madres jefas de familia por decisión personal o por divorcios o por viudez, que tienen que sostenerse a sí mismas y sostener a los otros, y que en muchas ocasiones lo hacen desde empleos informales, sin prestaciones, sin salarios oficiales, sin derechos laborales. 7 de cada 10 mujeres en el mercado laboral son madres. Las dificultades que atraviesan las 1.2 millones de mamás que tienen hijos o hijas con alguna discapacidad y que casi todas enfrentan solas esa batalla o cuando ellas mismas son discapacitadas, con todo lo que representa desde la salud materna. Las consecuencias que viven las madres de cualquier edad, que son víctimas de violencia en cualquiera de sus tipos al interior de sus familias, que se incrementa día a día y que muchas veces llegan al feminicidio. En datos oficiales en nuestro país hay 130,000 personas desaparecidas. Eso habla de al menos el mismo número de madres que sufren y luchan por encontrar a sus hijos e hijas. Su dolor debe ser tan grande como el silencio y la omisión de las autoridades que debían ser su apoyo.
Aquellas que buscan mejores condiciones de desarrollo profesional son juzgadas por no haber cumplido el mandato social de ser buenas madres y se sienten culpables. Y las madres migrantes que tienen que pasar grandes adversidades. Pedir ayuda es válido. Por eso es urgente contar con políticas públicas que favorezcan este ejercicio de ser madres para atender su salud mental. Cerrar brechas pasa por reconocer la necesidad de políticas de cuidados que absorben las familias y que principalmente lo hacen las mujeres. Y por ello se impulsa la construcción de un sistema nacional de cuidados que aún no ha sido implementado. Pasa también por formular políticas públicas integrales de respaldo, evitando ocurrencias que dificultan más el desarrollo de las madres y que afectan también a la niñez, como el haber anulado las escuelas de tiempo completo o la reciente ocurrencia de ajustar el calendario escolar para concluir un mes antes las clases escolares por la ola de calor y por el fútbol, argumentaron, afectando directamente a las madres trabajadoras que tendrían que buscar la manera de cuidar a sus hijos o hijas durante los 3 meses de vacaciones que tendrían. Muchos desafíos en las historias de las 54.9 millones de madres que actualmente tiene México ante las condiciones estructurales y las desigualdades históricas que deben enfrentar. Maternidades que continúan ligadas a dobles o triples jornadas laborales, según datos del INEGI. Celebrar la maternidad es válido. Sin embargo, también es urgente visibilizar las diferentes formas y contextos que viven las mujeres que deciden maternar. Es mi opinión de hoy, Ricardo. Muchísimas gracias, maestra. Sin duda, cifras importantísimas. Bien lo decíamos el otro día, el Día de la Madre se tiene que celebrar, pero también se tiene que aprovechar para reflexionar, porque hay mucho trabajo que tenemos que hacer al respecto. ¿Podría, maestra, por favor, ponernos algún ejemplo de qué tipo de iniciativa, política pública podríamos implementar para mejorar las condiciones de estas 54 millones de madres en el país? Bueno, el Sistema Nacional de Cuidados que hemos venido impulsando ya desde hace un par de años, 3, 4 años, en el que, basado en diagnósticos, en información específica, sabemos que la carga de los cuidados permanece y sigue estando en las mujeres. Y deben de tener cuidados para sus hijos e hijas en su momento, para las personas de la tercera edad que llegan a vivir con ellas, o si tienen algún familiar discapacitado, ellas tienen también que ser las cuidadoras. Entonces, una política pública que vendría a beneficiar a todas esas mujeres es justamente la implementación del Sistema Nacional de Cuidado, como ir rescatando nuevamente las escuelas de tiempo completo. Las mujeres podían desarrollarse, especialmente las trabajadoras, porque sabían que sus hijos e hijas estaban en la característica de esas escuelas de tiempo completo que fueron concluidas, terminadas, anuladas, y que ahí podían tener desayuno y comida con mucha claridad y cuidando todo su sistema nutricional, y que además podían estar en un lugar seguro para que cuando ellas salieran de trabajar pudieran pasar a recogerlas. Son 2 ejemplos que he podido señalarles, y que hay muchísimas cosas más, por supuesto, trabajo formal. La mayoría están en trabajo informal y no tienen prestaciones. En fin, hay muchas políticas públicas que se pueden hacer desde los gobiernos para ayudar a las mujeres decidido maternar.
Y bueno, ahí creo que también, además de las políticas públicas, tenemos una gran responsabilidad como población civil, porque aquí se están tomando en cuenta en los números del INEGI a las madres que están maternando a sus hijos. Pero creo que tenemos que contemplar que en México las mujeres nos han maternado absolutamente todos. O sea, hay madres de familia que además de hacerse cargo de los hijos, se hacen cargo de los abuelitos, que terminan siendo como la mamá del esposo, que además parece que no puede sobrevivir como un adulto funcional, y de los hermanos y de los vecinos. No falta el niño que llega de la escuela con el amiguito, que su mamá no está, y entonces lo trae también para comer, ¿no? Yo, por ejemplo, como foráneo, pues puedo afirmar que nosotros los foráneos sobrevivimos porque muchísimas mamás locales nos adoptan y nos reciben en sus casas, nos dan de comer. Esos números no están aquí contemplados directamente porque son un poco más difíciles de rastrear, pero también es inmenso el trabajo que realizan las madres de familia en este rubro. Y ahí justamente entraría, y por eso es el impulso, el Sistema Nacional de Cuidados, Claro. para que transversalmente atraviesa a todas las mujeres que hacen trabajo de cuidados, no necesariamente desde la maternidad, sino los cuidados a los que usted mismo se acaba de referir. Los cuidados de los abuelitos, de las abuelitas, de las personas discapacitadas, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, claro, es que ya voy entendiendo, ¿no? Por eso la importancia de esta palabra, que no es la maternidad, sino el cuidado, ¿no? Como una palabra muchísimo más amplia. Maestra, muchísimas gracias por su colaboración. Nos estamos escuchando por acá la semana que viene. Que tenga usted un excelente día. Muchísimas gracias. Muy buen día. Hasta pronto. ¿Nos recuerda sus redes sociales nada más antes de irse? Sí, perdón. @RGOlmedo, Palabra de Mujer Atlisco y RocíoGarcíaOlmedo.com. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Que esté muy bien. Y ahí lo tienen, queridos amigos de Factor Radio, la colaboración de la maestra Rocío García Olmedo. Les recuerdo que esta columna pueden volver a consultarla completa para que la chequen a detalle y tengan también los datos duros que aquí nos proporciona a través de su página de internet, que es www.rociogarciaolmedo.com, en la sección del blog, para que no se la pierda y pueda seguir también ahí, que sean los primeros en enterarse de las próximas columnas de la maestra. Impresionantes los datos. 3 de cada 10 madres cría solas a sus hijos. Y bueno, creo que ahí no estamos tomando en cuenta las que sí tienen un apoyo, pero que es el apoyo de la abuelita. O sea, estas mujeres a las que les toca ser doblemente madres, y que parece que son números muy difíciles de rastrear, están relacionados con el abandono masculino, con el abandono parental, y tenemos que tomar cartas en el asunto, como lo comentábamos anteriormente, no nada más desde la política pública, sino también desde la sociedad civil. Tenemos que adoptar las nuevas masculinidades, por el amor de Dios, hacernos responsables nosotros como hombres de nuestras familias y dejar de exigirles a las mujeres que nos maternen y que nos cuiden absolutamente todos. Bastante tienen las mamás con ser mamás de los hijos, con aparte tener que cuidar al marido, a los hermanos, al papá, al hijo, al vecino. Tenemos que ser una sociedad más responsable, no nada más cantarle las mañanitas a mamá en su día, sino también tomar cartas en el asunto para que puedan vivir en una sociedad más integral y más responsable. Vamos a pasar a continuación a un corte, pero no se despegue de Factor Radio porque tenemos mucho, pero mucho más preparado para todos ustedes. Así que no le cambien, mi nombre es Ricardo Alcántara y usted está escuchando Factor Radio, donde decimos las cosas como son.
Y continuamos aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara y son las 10 de la mañana con 4 minutos. Vamos a continuar con nuestra próxima colaboración. Tenemos aquí al maestro Jorge Marcelino Alejo, columnista empresarial, ya acompañándonos en la línea de Factor Radio. Maestro, buenos días, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, Ricardo. Saludo con mucho afecto a la audiencia de Factor Radio. Pues esta mañana, Ricardo, quiero decir que habrá más inversión y menos burocracia con la presidenta Claudia Sheinbaum. Parecía lejano que se instrumentaran medidas para mover al aparato burocrático. En el acuerdo que sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con empresarios encabezados por el Consejo Coordinador Empresarial que preside José Medina Mora y que busca reactivar la inversión conforme a metas del Plan México, se espera mayor presencia y compromiso de gobernadores y presidentes municipales en todo el país. El llamado es para facilitar e incrementar la inversión privada. Para ello, los empresarios solo tienen que acreditar la normatividad aplicable, en tanto que los gobiernos federal, estatales y municipales deberán aplicar la simplificación de requisitos y quitar trabas burocráticas que retardan la autorización para crear empresas. Se trata, pues, de que en un máximo de 90 días se apruebe tal o cual proyecto de inversión que en consecuencia se convertirá en una nueva fuente de empleo. Si se mantiene vivo ese ímpetu empresarial para que surjan más negocios, como se dejó sentir en esa reunión que se efectuó en el Museo de Antropología allá en la Ciudad de México, quedarán atrás los trámites prolongados que se realizan ante instancias burocráticas. Si se consigue tal propósito, se darán las condiciones para una mayor producción, se fortalecerá al mercado interno, se impulsarán las exportaciones y por ende se elevará la calidad de vida de los mexicanos. Para lograr lo anterior, se creará ventanillas únicas donde se prevé que una de ellas atenderá exclusivamente al comercio exterior. Con ella, los empresarios dejarán de hacer trámites por separados ante la Secretaría de Economía, ante el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, y ante las aduanas, que es donde realizan gestiones bastante engorrosas. Otro apoyo será que la Agencia de Transformación Digital se encargará de gestionar autorizaciones con las distintas instituciones involucradas, con lo cual los solicitantes tendrán una sola respuesta. Por ejemplo, para acelerar la entrada en operación de inversiones en materia energética, solo se requerirán permisos de la Secretaría de Energía, no más. Ahora bien, con esta acción conjunta entre la iniciativa privada y el gobierno federal para impulsar la inversión, se entiende que habrá tremenda zarandeada a los trámites burocráticos para que se agilicen, pues
que alcanzamos a ver es que los soportes se tendrán en las ventanillas únicas, pues ellas se encargarán de simplificar los requisitos y acelerar las autorizaciones para crear nuevas empresas. Ahí se ganará, como dice el refrán popular, ahí se ganará tiempo, dinero y esfuerzo. Pero también se conseguirá que los empresarios no tendrán dolores de cabeza porque no tendrán que afrontar infinidad de trámites burocráticos que en ocasiones los tientan a abandonar su inversión. Es todo por este día, estimado Ricardo. Muchísimas gracias, maestro. Oiga, yo aquí le quisiera preguntar, tenemos creo varios ejemplos dentro de su colaboración, pero ¿cuál sería la principal traba con la que se encuentran los empresarios o los nuevos emprendedores a la hora de querer echar a andar su negocio? Mira, hace años yo recuerdo que, por ejemplo, en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, en la Canacintra, los empresarios hablaban de que juntaban hasta 7 kilos de trámites burocráticos. Claro, todo ha cambiado, se ha ido agilizando esta situación, pero yo siento que son todas las gestiones. No podemos detenernos en un tema, por ejemplo, ambiental. ¿Por qué? Porque una cosa nos lleva a la otra y de ahí se siguen. Por ejemplo, esto que menciona de la ventanilla única para atender única y exclusivamente al comercio exterior es un gran acierto, yo lo veo así, porque los empresarios ya no tendrán que ir a la Secretaría de Economía, ya no tendrán que ir a las aduanas, ya no tendrán que ir al sistema de administración tributaria. Entonces, no hay un tema en específico que detenga la creación de una nueva empresa. Son todos, porque, repito, uno te lleva al otro. Y sin este requisito, por ejemplo, una empresa que quiere empezar a exportar, si no cubre tal o cual requisito, pues simplemente no avanza. Sí, claro, entonces nos estamos enfrentando más bien con una acumulación. No es el tema de un factor u otro, sino que son muchísimos y se le viene formando aquí a los nuevos empresarios como un embudo que les impide echar hacia adelante sus proyectos. Sí, mira, lo que me llama la atención en este acuerdo de los empresarios con la presidenta Sheinbaum es que se va a tener la colaboración de los gobernadores y los presidentes municipales específicamente en la simplificación de trámites. Esto significa que se tendrán que homologar, que digamos que en el norte no sea en los estados del norte no sea un requisito para tal o cual gestión, y que en Chiapas o en Puebla o en Veracruz sea otro. No, tiene que ser una simplificación y tiene que haber homologación para que facilite la creación de empresas, que finalmente eso es lo que se persigue. Muchísimas gracias, maestro. Pues yo creo que es una buena noticia para todos que se vayan desatorando estas trabas, que se vayan haciendo más fluidos los procesos, porque necesitamos que se mueva el dinero, necesitamos que a la gente le den ganas de trabajar y no de echarse para atrás nada más de ver todo lo engorroso que es el trámite. Yo creo que formar una nueva empresa tiene que ser atractivo, a la gente le tiene que dar ganas de entrarle, y pues qué mejor manera de agilizar los procesos para que podamos justamente reactivar la economía de nuestro país. Muchísimas gracias, maestro. ¿Nos puede recordar una vez más sus redes sociales, por favor? Sí, claro, con mucho gusto, Ricardo. Mi correo es joma61@hotmail.com, en X @joma61jorge,
y en Facebook, /J. Marcelino Alejo. Ahí estamos. Le agradezco muchísimo, maestro. Nos estamos escuchando por acá la semana que viene. Claro que sí. Buenos días. Un saludo al equipazo de Factor Radio. Hasta luego, saludos de regreso, que tenga excelente día, maestro. Y bueno, qué importante lo que nos comenta aquí el maestro Jorge Marcelino Alejo. Sí tenemos un grave problema en nuestro país, o al menos lo habíamos tenido en administraciones anteriores, a la hora de querer echar a andar un negocio. Dicen por ahí que los mexicanos somos flojos, que no nos gusta trabajar, que queremos que todos nos resuelvan, que esté todo peladito y en la boca, pero la verdad es que muchas veces han sido las mismas administraciones políticas y financieras de nuestro país las que nos ponen las trabas a los ciudadanos de a pie para que no querramos emprender, para que no querramos echar a andar un negocio. Basta con ver la cantidad de impuestos que se tienen que pagar, los precios que tienen actualmente las rentas, para que a uno le dé verdaderamente miedo atreverse a tener su propia empresa. Miren nada más los datos que nos proporciona aquí, por ejemplo, el INEGI, la mortalidad de las empresas que se encuentran en su primer año es del 31 al 33%. El número de empresas que después de un año de funcionamiento se echan para atrás y mejor deciden cerrar. Y si nos vamos al segundo año, el dato se pone todavía más escalofriante, porque son el 52% de las empresas nuevas que no sobreviven al segundo año de operaciones. Si nos vamos a los 5 años, bueno, ya estamos alrededor del 66.8%. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayoría de las empresas nuevas en este país no logran sobrevivir a los primeros 5 años. La mayoría, mucho más de la mitad. Entonces, qué bueno que la presidenta Claudia Sheinbaum esté reactivando las inversiones, reduciendo los trámites burocráticos y creando verdaderos incentivos para que los mexicanos querramos emprender, para que querramos echar adelante nuestros proyectos, nuestras empresas. Y yo le invito a usted que si tiene un proyecto, querido amigo Radio Escucha de Factor Radio, se acerque aquí a las redes sociales del maestro Jorge Marcelino Alejo para que se entere de cuáles son los cambios y las actualizaciones que le ayudarán a usted y a su socio echar adelante sus nuevos proyectos. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente colaboración del día de hoy. Contamos aquí con la presencia del licenciado José Luis Candanedo, periodista y director de Noticeta, que nos acompaña en la línea. Licenciado, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos los amigazos de Factor Radio, pues desde acá, desde Zacapoaxtla, la ciudad del 25 de abril, donde estamos prácticamente ya llegando a 20 grados centígrados a la intemperie, después de haber pasado 2 días, pues no de mucha agua, sino chipi, lo clásico de acá. Nada más de lo que pasa es que ahora en primavera las lluvias que han estado cayendo pues no son tan normales, ¿no? Pero vino a refrescar un poco, vino a reverdecer nuestros campos, y entonces el olor a tierra mojada pues estuvo presente, pero ahora ya estamos nuevamente en calor. Y bueno, pues felicitando antes que nada a todos los maestros y todos los alumnos que a partir del día de mañana, juevesito, de acuerdo a lo que les dio su regalo el gobernador del estado, Alejandro Armenta, pues mañana les dan el día para que de esa manera empiecen a celebrar un 15 de mayo, que es el viernes, y entonces jueves, viernes, sábado y domingo regresaremos a las aulas el día 18. Esto pues después de que el secretario de Educación Pública a nivel federal nos había dicho que iban a ser 90 días de vacaciones, pero no, ya se quedan las cosas como están. Pero pues ahora aquí en Puebla nuevamente el paro de las clases pues se da. ¿Y esto por qué lo digo? Porque definitivamente estamos teniendo una educación pues mal, defectuosa. Y luego, con esto de que también aquí en Puebla, la Secretaría de Educación Pública nada más ven que va a haber una lluvia
y para las clases. Yo creo que esto había que reconsiderarlo, había que reconsiderar y hacer un llamado al señor gobernador para que las clases no se suspendan. Aquí en la Sierra Nororiental es clásico el frío, es clásica la lluvia, el chipi-chipi, puede ser calor también, ¿por qué no? Definitivamente, pero la gente está acostumbrada y no tenemos por qué estar parando las clases y sobre todo un puente tan largo como ahorita, no porque no se celebre el Día del Maestro y que lo merezcan, sí, claro, por supuesto que sí merecen, para eso es este día del Día de los Maestros, pero bueno, hacerlo de esta manera, pues ni modo, pero de todos modos los felicitamos. Pero fíjate que, déjame decirte que la feria de Zacapoaxtla 2026 terminó con saldo blanco, muy bien, la reactivación económica se dio y entonces pues ahora ya una vez que se ha terminado la feria, pues seguimos con eso. Ya sabes que el 1 de mayo con el desfile y todo esto, la reactivación económica se está dando el 5 de mayo. Obviamente, el 10 de mayo vimos mucha algarabía, vimos los restaurantes llenos, pues las compras y todo. Ahorita con lo de los maestros, bueno, pues también hay que darle, ¿no? Entonces seguimos en una semana de fiesta, de celebración. Hoy es miércoles de tianguis, desde muy temprano la gente salió, está haciendo calorcito rico y sabroso, la gente salió a las calles a hacer sus compras. El mercado de animales también terminó como por ahí de las 8 de la mañana, fue bastante bueno. También en el mercado de Pluma también ya se terminó, y entonces pues todo esto viene a dar porque pues lo que fue abrir en nuestra feria y todo eso estuvo bueno. Mayo está bien, hasta ahorita tenemos y vamos a terminar esta semana con mucha fiesta, con mucha algarabía, con mucho pues más que nada la celebración del Día de los Maestros. A partir del lunes 18, bueno, pues vamos a tener que tener ya más tranquilidad, más calma, porque ya se terminan las fiestas, ya no es tanto por este lado, más que nada por este lado de la Sierra Nororiental y Norte, pues ya las fiestas se van acabando. Y aquí, supongamos, tenemos cerca a Cuetzalan, que es una de las ferias más grandes que hay también por acá, pero será hasta octubre cuando tengamos la feria de Cuetzalan. Pero pues ahora, por acá en estos días, vamos a seguir celebrando. Qué bueno que haya habido mucha gente que vino por acá a visitar a Zacapoaxtla, Cuetzalan, Zaragoza, Songozotla, a Zapotitlán, las grutas y todo lo bello y hermoso que tenemos por acá, que ofrecemos turísticamente, y que haya venido muchísima gente a estar. Los invitamos para que pues no necesariamente tengan que venir cuando hay fiesta, cuando hay feria, sino que simplemente para venir a descansar, venir a estar aquí unos días, un día cuando menos, con paz, tranquilidad, respirar oxígeno puro y darse una vueltecita por esto y comer de otra manera. Quizás tomar un yolispa, es una bebida espirituosa de por acá, de este lado, y que lo disfruten, y los invitamos. Y obviamente a todos ustedes, al equipazo, pues los invitamos para que vengan, los estamos esperando, y aquí podemos hacer hasta una transmisión directa y tener artesanos, tener a la gente de campo y a todos también los empresarios, porque pues obviamente cuando cuidamos a la gente que menos tiene, también tenemos que cuidar a los empresarios, porque son los generadores de empleo, son los generadores del dinero. Sin ellos, sin los empresarios, pues no tendríamos nosotros los que trabajamos
no tendríamos esa fuerza de las empresas. Pues así es por acá, y pues los esperamos, y gracias a todos los que vinieron y todos los que estuvieron en la feria y los que están ahorita ya por celebrar para los maestros, y que a partir del 1 de mayo y hasta ahorita el 15, bueno, hasta el domingo estén por acá, y los esperamos nuevamente. ¿Cómo ves, no? Muchísimas gracias, licenciado. Estaría buenísimo darnos una vuelta para estar transmitiendo por allá. Dicen que al nopal solo se le visita cuando tiene tunas, pero bueno, yo creo que no es necesario que haya feria para que vaya la gente a visitar la bellísima región de Zacapuaxtla, a disfrutar también de un Yolixpa. Y qué bueno que tuvieron éxito en la feria, tuvieron saldo blanco, como acá también en la Feria de Puebla. Sin duda, resultado de las medidas de seguridad que se tomaron por parte del ayuntamiento para que todo saliera de acuerdo al plan. Y ¿sabe qué, licenciado? Yo pues fíjese que no veo nada mal el tema de las clases acá en Puebla, porque bueno, las clases estos días no se suspendieron, o sea, los días de lluvias, lo que yo entiendo es que se pasaron a modalidad en línea, que bueno, también es una medida que hemos ido desarrollando y perfeccionando a partir de la pandemia, como que ya no nos agarran en curva las clases en línea, ya tanto los alumnos como los maestros nos estamos adaptando, lo sabemos resolver, y yo creo que es una buena medida. A lo mejor antes no se hacía porque, número uno, el cambio climático no estaba todavía tan rudo, tan imprevisible, y además no teníamos la herramienta. Ahora ya con las clases en línea me parece que estamos mucho más preparados para salvaguardar la integridad de los estudiantes, de los maestros, que todo mundo pueda acceder a sus clases desde la comodidad del hogar sin tener que exponerse. Y también creo que los 2 días que vienen de descanso para los maestros vienen muy bien y muy bien merecidos, porque sí es verdad que ha habido mucha suspensión y mucho descanso, el mes de mayo es así, pero es que ¿sabe qué? Ahora con los festivales del Día de la Madre, yo sé que es festejo para las mamás, pero muchas veces a nosotros los docentes, sobre todo de educación artística, nos toca doble chamba porque tenemos que estar planeando el festival de la mamá, poniendo a bailar, a cantar a los niños, y muchas de las maestras son también mamás. Entonces, a veces en el Día de la Madre no les toca tanto descanso, sino doble chamba. A mí me parece bien que les hayan dado un día extra ahí para que puedan reponerse de tanto festejo. Y pues bueno, regresaremos ya el lunes con las energías renovadas, ahora sí a terminar esta racha de muchas suspensiones y a retomar el ritmo como debe de ser. Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo, ¿no? Sobre todo cuando hablas de educación en línea. Por supuesto que sí, no es lo mismo, no lo considero igual a que sea presencial, pero de todos modos, de una u otra manera, es educación, ¿no? Entonces hay que ver las modalidades. Quizás los jóvenes, los niños, no están todavía acostumbrados a eso. Hay que acostumbrarlos. Quizás a partir de, ¿qué te diré?, de la propia preparatoria, del bachillerato hacia las carreras, pues hay mayor atención cuando son a distancia. Pero de ahí para abajo sí está difícil, pero no hay ningún problema. Creo que, mira, el que haya también diversión, el que haya todo, también es parte de. Pero yo, cuando se suspenden clases, hay que reponerlas. Por desgracia, te digo, acá, cuando se suspenden las clases por agua, por sol, por lo que tú quieras, no es que sea bueno, sino que nunca se había hecho. ¿Por qué? Porque quienes viven en la sierra, quienes nacen en la sierra, saben que son el clima es muy diverso, pero muy fuerte. Cuando hace frío, hace frío. Cuando llueve, igual. Entonces, y aún así, la gente está acostumbrada a ir a la escuela. No tienes por qué pararlos, no tienes por qué hacerlo, pero que son medidas que se toman a través del gobierno del estado para precisamente cuidar la salud de los jóvenes, de los maestros, obviamente también de los padres de familia. Bueno, pues se toma en cuenta que no, supongamos, la gente que hemos vivido todos estos climas, no estamos muy de acuerdo, pues sí,
pero son ya determinaciones. Qué bueno que se cuide la salud, por supuesto, porque ahorita también como estamos en el sector salud, que difícilmente tenemos médicos, ¿cómo se llaman? Medicinas y todo eso, y además perder más días de ahí ya no se pierden por suspensión, sino por enfermedad, pues está cañón, ¿no? Por eso es que se hace el comentario y se hace la crítica precisamente porque la gente de acá está acostumbrada a todos estos climas, y entonces a eso me refiero cuando digo que no estamos muy de acuerdo con esa situación. Claro, y finalmente para eso está este espacio, ¿no? Para que se arme el debate, la remambaramba. Aquí agradecemos muchísimo que nos comparta su opinión, licenciado. Y pues bueno, vamos a estar ahí platicando para ver cuándo se arma la transmisión allá directamente desde Zacapuaxtla con todo el equipo de empresarios y artesanos. La verdad es que estaría buenísimo. ¿Nos puede recordar una vez más sus redes sociales, por favor? Claro que sí, José Luis Candanedo Hernández y Noticieta Tus Noticias a través de Facebook. Excelente, pues nos estamos escuchando por acá la semana que viene. Un abrazo hasta Zacapuaxtla, que tenga excelente día. Igualmente, felicidades a todos ustedes los maestros, ¿eh? Y ahí estamos pendientes. Gracias. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Pues ahí lo tienen, la colaboración del licenciado José Luis Candanedo. Estuvimos hablando del Día del Maestro, de las suspensiones. También celebramos que haya cerrado con éxito la Feria de Zacapuaxtla, así como la Feria de Puebla, con saldo blanco y con una excelente afluencia turística. Les invitamos a ustedes también, aunque no haya feria, que se den una vuelta por allá, por la región, a que prueben la deliciosa Yolixpa y para que nos manden las fotos de cómo disfrutan por allá de la región de Zacapuaxtla. A continuación nos vamos a un corte, pero regresamos con mucho más aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Son las 10 de la mañana con 30 minutos. Mi nombre es Ricardo Alcántara. Gracias por acompañarnos. Y continuamos aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara, gracias por seguir con nosotros una vez más aquí con toda la información más precisa, más relevante. Son las 10 de la mañana con 33 minutos y nos vamos ahora sí con los encabezados más relevantes de esta mañana. Hoy es miércoles 13 de mayo del 2026. 13:13 y toda Puebla reverdece. Es el día 129, faltan 236 para que termine el año. Estamos en el ombliguito de la semana número 20. Hoy 13 de mayo se celebran diversas efemérides internacionales y religiosas, siendo la principal la festividad de Nuestra Señora de Fátima. Además, es el Día Mundial del Entrenador de Fútbol. ¿Qué pasó, profe? ¿No era penal? También es el Día Internacional del Humus y el Día Nacional del Niño Hospitalizado. Esta mañana el tipo de cambio amanece con el dólar a 16 pesos con 66 centavos en la compra.
está en 17 pesos con 70 centavos a la venta. Mientras tanto, el euro se coloca con la compra a 20.1756 y a la venta en 20.1823. La temperatura en Puebla capital es de 19 grados centígrados. Por la mañana vamos a tener un clima nublado y posteriormente esperamos tormenta eléctrica, al menos entre las 3 y las 7 p.m. Por favor, esta vez, aunque haya que ponernos protector solar por la mañana, cargue con su paraguas porque en la tarde va a ser necesario. El día de hoy esperamos una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 26 grados centígrados. Las lluvias están a un 76% de probabilidad, casi seguro que llueve hoy. La humedad ahorita es del 64% y los vientos son de 7 kilómetros por hora. Allá en la Sierra Nororiental la temperatura es una mínima de 12 grados y una máxima de 22. Allá hay 55% de probabilidades de lluvias, una humedad del 69% y los vientos son de hasta 11 kilómetros por hora. Vámonos a las notas más destacadas. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, revela amenaza tras operativos contra el crimen organizado en Puebla. Y habrá puente aquí en el estado, como lo comentábamos anteriormente. Los estudiantes no tendrán clases jueves y viernes por el Día del Maestro para que se agarren su puente y aprovechen. En temas políticos, Mario Riestra y Genoveva Huerta exigen a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Fiscalía investigar a un exmando de la zona militar número 25, vinculado presuntamente con el cártel de Sinaloa. Pero claro, como ahora el PAN trae la agenda de relacionar a todas las autoridades posibles con el cártel de Sinaloa para aprovechar las olas que está haciendo el caso del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, pues ya no les importa si tienen pruebas o no. Pero a ver, señores, para una acusación de este tipo hay que tener los pelos de la burra en la mano. Además, lanzan estos dos políticos el mensaje de no al aumento del transporte público. ¡Caramba! A ver, parece que los señores del PAN no han estado leyendo las noticias esta semana. No les ha llegado el memo de que el precio de barril de crudo de petróleo volvió a subir, esta vez 2.8%, tras la negativa de Donald Trump a finales de la semana pasada de negociar con la nueva propuesta de Irán, que es que porque no están incluyendo un completo desarme de las fuerzas nucleares, que es que no quieren que repartan el uranio y quieren un cese completo de tecnología. O sea que si a Donald Trump no le traen las cosas en charola de plata, no quiere. Y no quiere, pero ni verlo, pero ni negociar. A ver, volvamos a Puebla y al tema del transporte. A nadie nos gusta, a nadie nos parece bien que se suba el precio del transporte público. Pero a ver, es que esto es algo inevitable cuando está obedeciendo a una situación internacional. A ver, no es como que el gobierno de Puebla esté controlando el estrecho de Hormuz. Fue Irán quien lanzó los mini submarinos de Guardia Invisible. No fue Alejandro Armenta, no fue Pepe Chedraui. Hasta donde yo sé, el gobierno de Puebla no tiene submarinos, señor Riestra. A ver, eso no tiene nada que ver. Vamos diciendo las cosas como son. Y aunque no nos guste pagar unos pesitos de más, sino a ver con qué cara vamos a exigirle a los concesionarios y a los dueños del transporte público, a los operadores, que sigan manejando esas cuotas cuando al mismo tiempo todos nos estamos quejando del precio de la gasolina. Absolutamente todos. Y es que hay gente que cree que el precio de la gasolina no nos afecta si no tenemos auto. El precio de la gasolina nos afecta absolutamente todos. En lugar de estar echándoles piedras ahí mal dirigidas al gobierno de Puebla, lo que tendríamos mejor que hacer es estar aportando al frente común de la presidenta Claudia Sheinbaum para ponerle un alto a Donald Trump y su negativa a negociar la paz. Eso es lo que urge, señores y señoras del PAN.
pero es que sin duda esta oposición no sabe ni por dónde atacar a la presente administración y pues ya están tirando patadas de ahogado después de las largas vacaciones que tomó Mario Riestra, como lo comentábamos aquí en este programa hace unas semanas, en las que parece que se le olvidó que era oposición. Y bueno, ¿qué decir de Genoveva Huerta? No, bueno, mejor que esta señora se ponga a revisar los plazos pactados por la ley electoral y que se haga responsable de todas esas bardas pintadas con su nombre, porque de plano ella sí se está volando la barda. Y ese es un tema que sí nos atañe a nosotros aquí en Puebla y que sí está en sus manos controlar. No como lo que está pasando del otro lado del mundo y tiene más que ver con Donald Trump y con Irán. Por favor, señores, hay que leer, se los encargo. Vamos a pasar a otro tema. Artesanas de Puebla bordaron el nuevo jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026. Y aquí yo tengo una duda que estuve investigando y no encontré el dato por ninguna parte. A ver si alguien me lo puede proporcionar. Pero todos los medios dicen que se les va a dar a estas artesanas directamente un porcentaje de los precios de las playeras carísimas de 4,000 y 5,000 pesos para la selección mexicana. Me encanta, pero yo lo que quiero saber es de cuánto es ese porcentaje, por cuántos intermediarios va a pasar antes de llegar a las manos de ellos. Y si podríamos, por el amor de Dios, tener también una playera que sea accesible para el espectador o para el aficionado promedio, porque esas playeras muy bonitas y toda la cosa, pero no hay quien las pague. Quiero escuchar su opinión, coméntenos por favor aquí a través de las redes sociales. Y miren, la Secretaría de Seguridad Pública evaluará el desempeño de mandos marinos en 25 municipios porque ya se están analizando posibles cambios. En otros temas, Samsung niega haber usado sin autorización la imagen de Dua Lipa. Recordemos que el artista pop lanzó una demanda contra la empresa de tecnología internacional por más de $15 millones a principio de esta semana por encontrarse su imagen impresa en los empaques de televisores en tiendas de Estados Unidos. Samsung asegura que contaba con la autorización de un tercero, pero a ver, no es a un tercero al que le tienes que pedir autorización, es directamente al artista. Y si existen ahí representaciones fraudulentas del artista, esto es algo que se tiene que revisar porque más en la era de la inteligencia artificial es muy delicado estar utilizando la imagen de una persona, de un ser humano de carne y hueso, sin el consentimiento de la misma. Se los encargo. Vámonos a temas de Estado. Comienzan estudios técnicos del tren de pasajeros México-Puebla-Veracruz. Momento incómodo en la Feria de Puebla. Fan falla al cantar con Cristian Castro en el escenario. Bueno, ya lo saben amigos, si van a asistir a la Feria de Puebla o a cualquier otro concierto, como dice mi hermano que es fan de los conciertos, hay que hacer la tarea, hay que ponernos a estudiar las rolitas unos días antes para que si nos toca la suerte de que nos inviten a cantar en el escenario, pues nos sepamos la canción y no quedemos mal, oigan. Mezcal Poblano gana el primer lugar en Concurso Nacional de Marcas 2026. Para todo mal, mezcal, y para todo bien, también. Facultad de Arquitectura de la UAP se consolida como referente nacional. Ya lo comentábamos el día de ayer, un orgullo para nuestra casa de estudios. Super El Niño, el monstruo climático que podría golpear a México en las próximas semanas. Para que estén ustedes bien al pendiente aquí de Factor Radio, le vamos a pasar toda la información en torno a la situación del clima para que pueda usted estar prevenido. Audi México programa un paro productivo de 15 días en su planta de San José, Chiapa. Pero por otro lado, Puebla incrementa su actividad industrial durante los primeros meses del 2026. Esto es una noticia que ya hemos estado cocinando y que ya hemos estado mencionando continuamente, porque parece que el crecimiento, sobre todo en temas automotrices, está yendo a la alza. Por eso es muy importante que también cuidemos a los trabajadores. Está por ahí la polémica de las plantas de Audi, de la Volkswagen, que han estado en renegociaciones de su contrato. Por ahí estaba muy ambicioso
la primera propuesta que había hecho el Sindicatos de Trabajadores, pero vamos a esperar que esto llegue a su mejor término, porque recordemos que es uno de los factores de vital importancia, el del sector automotriz, para la renegociación del nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, que ya está próximo a realizarse dentro de un mes. Y bueno, se rehabilitan paraderos en la calzada Zaragoza y se descartan cierres de retornos. A mí me parece muy bien. El gobierno del estado de Puebla y la ONU México están ya consolidando una agenda estratégica para el desarrollo sostenible. Se los hemos dicho en diversas ocasiones, aquí Puebla está siendo punta de lanza en materia de colaboración nacional e internacional. Y hablando de eso, vámonos a temas nacionales. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirma la presencia de agentes de la CIA conviviendo con elementos ministeriales días antes del operativo contra el narcotráfico. Uno fue captado con una arma y todavía tiene el descaro Maru Campos a decir que ella no sabía, que no le platicaron, que no le llegó el memo y que dónde quedó la bolita. A mí me parece que este tema está ya muy claro y me parece muy difícil de creer que el gobierno de Chihuahua no haya tenido conocimiento de esto y no haya estado colaborando con los agentes de la CIA. Y bueno, vamos a seguir hablando de la CIA, desafortunadamente, porque miren, explota un auto el día de ayer en Tecámac, Estado de México, deja a 2 muertos, presuntos miembros del cártel de Sinaloa. Y ya dijo la nota de CNN que el incidente está ligado con la CIA. Sin embargo, Estados Unidos y Harfuch hasta ahora lo niegan, pero a mí me parece que es cada vez más claro el tema de las infiltraciones y de la política intervencionista de Estados Unidos, no nada más en nuestro país, sino en toda América Latina. Por eso hace tanto hincapié la presidenta Claudia Sheinbaum en los ajustes que tenemos que hacer dentro de el intercambio de gas, por ejemplo, del gas natural, de la renegociación del TEMEC, para ponerle un alto a Donald Trump y a su política intervencionista. Queremos colaboración, no intervención. Apréndaselo, señor Donald Trump. Y bueno, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, se reunirá con el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, para pedir que la elección judicial se aplace hasta el 2028. En otros temas, también Ricardo Monreal estuvo comentando que lastiman al movimiento de transformación de nuestro país cuando los funcionarios públicos no acatan las dinámicas de austeridad. De verdad necesitamos controlar los presupuestos y la forma en la que se están desviando para los intereses personales de los funcionarios. Recuerden que la Cuarta Transformación tiene una política de austeridad. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Lo dijo hasta el cansancio el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, dice ahora el PAN, ay Dios mío, cuánto descaro, que Chihuahua no se entregará al crimen organizado. El PAN está acusando ahora de Morena de desviar señalamientos contra discursos de la soberanía. Y es que Maru Campos ya repitió hasta el cansancio cuáles fueron los números del supuesto narcolaboratorio que fue desmantelado en Chihuahua. Sí, ya nos lo sabemos, lleva 2 semanas repitiéndolo, pero no se puede tapar el sol con un dedo. A ver, que se haya desmantelado el laboratorio está bien, todos celebramos la batalla contra el narcotráfico, pero hay que ver los medios, hay que ver las formas. Si eso nos va a costar la infiltración de los agentes de la CIA en nuestro país, como dicen los chavos, mejor nadota, ahí se lo encargo. Y el segundo día seguido de las fuertes lluvias vuelven a dejar inundaciones, caos vial y filtraciones en el metro de la Ciudad de México.
Vámonos a temas internacionales, ya lo dijimos, pero afirma CNN que la CIA sí opera en México y se encarga de matar a los líderes de cárteles. Insisto, no es que esté mal combatir al crimen organizado, pero Estados Unidos no está teniendo la menor consideración de cuáles son las consecuencias civiles y de inseguridad que terminamos pagando todos los mexicanos. Y ahí no es cosa del gobierno, los que pagamos los platos rotos somos nosotros como ciudadanos de a pie, con la situación de la inseguridad que se acrecenta todos los días ante estas acciones descoordinadas que no informan al gobierno federal y que ponen en riesgo la seguridad de todos. Pero bueno, la CIA participó en la explosión del auto cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde murió el Payín, presunto miembro del cártel de Sinaloa. Es lo que afirma la agencia de CNN Noticias. Y bueno, el jefe de la DEA en Estados Unidos sigue advirtiendo que la acusación contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia del estado de Sinaloa, es nada más el comienzo. Vamos a ver, pero vamos haciendo las cosas bien, por favor. Del otro lado del mundo, Rusia aprueba el nuevo misil balístico intercontinental. Y bueno, hablando de gente a la que se le tiene que poner un alto, ¿qué decir de Vladimir Putin, que ya se enfermó de poder? Organización advierte que en una década se duplicó la cifra de desplazados en el mundo por las guerras y desastres naturales. Una vez más, de lo mismo de lo que estamos hablando, cortesía del señor Donald Trump y de Vladimir Putin. ¡Qué desastre! En temas deportivos, México contra Ghana, aquí en el Estadio Puebla, abre ya las taquillas en el Cuauhtémoc a 10 días del partido. Cuéntenme, ¿ustedes ya tienen sus boletos? Esta es la lista de preseleccionados de la selección mexicana, encabezada por el Vasco Aguirre, previo al arranque del Mundial 2026. Y arranca aquí, el día de hoy, el Mundialito Universitario de Puebla, con más de 50 instituciones educativas inscritas. Esto sí me gusta, tenemos que apoyar el deporte a las escuelas y a los chavos. Pepe Segarra ingresa al Salón de la Fama del béisbol mexicano en la categoría de cronista. El señor se conmueve hasta el llanto. Y bueno, me parece que lo merece. Muchísimas felicidades, señor Pepe Segarra. Es usted una institución de la crónica deportiva en nuestro país. También en temas peloteros hay una oportunidad de oro, porque ahora los Dodgers de Los Ángeles adquieren al mexicano Alek Thomas, tras ser cortado por los Diamondbacks. Le deseamos la mejor de la suerte al mexicano por acá en el equipo de los Dodgers. En cultura y espectáculos, sorprende la banda irlandesa U2 grabando un video musical en el centro histórico de la Ciudad de México. Y las estrellas Anna Faris y los hermanos Wayans inundan de risas la Ciudad de México con la presentación de la nueva entrega de Scary Movie. Y ya se lo decía el día de ayer, ahora sí arranca el Festival Internacional de Cine de Cannes, máximo circuito del arte internacional. Y es ahora Jane Fonda quien encabeza la inauguración con un valiente discurso sobre la resistencia y la empatía. También tenemos presencia mexicana en el festival porque la película de Monterrey, El Infinito, se estará proyectando en el Festival de Cannes dentro del pabellón Fantástico. Un verdadero orgullo para todos nosotros y estoy seguro que también para el señor Guillermo del Toro, que ya estuvo presente ahí una vez más en la nueva edición del festival, porque estuvo presente en una proyección de su cinta restaurada, El laberinto del fauno, a 20 años de su estreno. Recordemos que en su momento esta película rompió un récord por una ovación de pie y de aplausos que se le dieron a la película del mexicano por más de 20 minutos. Dice Guillermo del Toro, es lo que dura un programa de televisión, es lo que te tardas en ir hasta el trabajo. 20 minutos y la gente no se cansó de aplaudir. Sin duda es uno de los hitos de este cineasta mexicano al que ya le están celebrando por allá
como se merece. Comentó también en el marco de el crecimiento en el uso de la inteligencia artificial que el arte no se puede hacer por medio de una app. Puede haber tecnología, pero lo más importante es el lado humano, nos dice Guillermo del Toro, quien también anunció que ya está echando a andar la próxima producción de su nueva película de stop motion, un mundo en el que incursionó ya con el lanzamiento de Pinocho por parte de Netflix y que sin duda todos queremos ver porque es un trabajo sumamente humano, sumamente artesanal en la era de la inteligencia artificial. El señor Guillermo del Toro no le tiene miedo a nada. Nos da muchísimo gusto. Por otro lado, y en Estados Unidos defienden Colbert, Fallon y Kimmel el futuro de los late shows, y es que esto tiene muchísimo que ver con la libertad de expresión. Ya hemos hablado anteriormente de cómo los manotazos de Donald Trump han estado amagando con cancelar o con censurar, suspender a diversos comediantes que simplemente, como aquí en Factor Radio, están diciendo las cosas como son y están siendo la voz no de lo que piensan ellos o sus empresas, sino de lo que piensan miles y millones de estadounidenses. Pasa lo mismo que con Díaz Ayuso, que no la quieren ni en su país. Nosotros no somos los únicos aquí en México que nos quejamos contra las locuras de Donald Trump, y qué bueno que estos artistas y estos conductores de late shows estén defendiendo sus derechos a la libertad de expresión. Pues ahí lo tienen, queridos amigos de Factor Radio. Estos fueron los encabezados más relevantes del día de hoy. Les agradezco profundamente que sigan aquí acompañándonos. Vamos a irnos a un corte, pero en un momento regresamos ya para cerrar aquí la transmisión de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara y es un verdadero placer acompañarlos. ¿Por qué es importante? Porque aumenta las posibilidades de México de lograr 3 objetivos. El primero es aumentar exportaciones, tanto agropecuarias como de manufactura, por ejemplo la industria automotriz. Son nuevas oportunidades para exportar más. Lo segundo es para tener inversiones en sectores que nos interesan, porque al modernizarse el acuerdo, pues de hecho es uno de los acuerdos más avanzados que tiene la Unión Europea, y eso va seguramente a provocar un flujo de inversiones mayor. Recordar que la Unión Europea es uno de los principales inversionistas en México, desde luego el segundo después de Estados Unidos, o en algunos años ha sido el tercero cuando mucho. Y el tercero, que con este acuerdo también abrimos una serie de posibilidades para aumentar nuestra capacidad y complejidad económica respecto a otras regiones del mundo, no quedarnos atrás, en pocas palabras. Entonces todo eso es en favor de nuestras empresas y del futuro de México, y además diversificar, ¿no? Buscar una mayor presencia en otros países, en otras regiones, y no tener concentrado el 85% solo en nuestro comercio con Estados Unidos. El próximo sábado, 16 de mayo, a las 4 de la tarde, nos vamos a concentrar en la glorieta de Pancho Villa y vamos a realizar una marcha hacia el centro de este hermoso municipio de Chihuahua, y vamos a convocar a las y los chihuahuenses a sumarse a esta movilización para pedir que la gobernadora comparezca ante el pueblo de Chihuahua e iniciar la solicitud de juicio de desafuero por parte de Morena hacia la gobernadora panista María Eugenia Campos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de asegurar que todos los presos políticos de Venezuela saldrán en libertad. Algunos venezolanos están preocupados de que hay prisioneros políticos todavía presos. Hará algo en su concepto, los vamos a sacar a todos. Déjeme decirle, él sí está haciendo un gran trabajo. La gente en Venezuela está emocionada con lo que está sucediendo, no lo pueden ni siquiera creer. Están bailando en las calles. Y como saben, tenemos a Exxon, tenemos Chevron, tenemos todas las grandes compañías de vuelta. Y Venezuela ahora está produciendo más dinero del que han hecho durante... ¿Y los presos políticos saldrán? Como saben, hemos dejado salir muchos
prisioneros políticos y el resto saldrá. Los servicios de inteligencia mexicanos han llevado a cabo esta mañana una gran operación contra los traficantes de obras de arte. Los traficantes que llegaron a México en jets privados haciéndose pasar por turistas, esta vez no pudieron escapar. Los ocupantes del jet privado han dejado a todo el mundo boquiabierto. Las fuerzas de seguridad de México han desarticulado una red de tráfico ilegal de objetos históricos que ponía en peligro el patrimonio cultural del país y tenía ramificaciones a nivel internacional. Como resultado de la operación, llevada a cabo en la terminal VIP del Aeropuerto Internacional de la capital y preparada durante semanas con gran discreción, se incautaron numerosos objetos históricos de valor incalculable, cuyo valor de mercado se estima en $300 millones. El hecho de que en el centro del asunto no se encontraran organizaciones criminales, sino coleccionistas multimillonarios con conexiones internacionales que viajaban en jets privados de varios millones de dólares, cambió por completo el rumbo de la investigación. El hecho de que los sospechosos detenidos fueran ciudadanos de los Estados Unidos desencadenó una nueva y grave crisis diplomática entre México y Washington. La vigilancia técnica y física llevada a cabo durante semanas por los servicios de inteligencia mexicanos culminó la noche anterior en la zona VIP del aeropuerto, reservada a los vuelos privados. ¿Buscas un título que te dé trabajo? Hablemos del CES. Aquí no solo vienes a memorizar libros, vienes a dominar las herramientas que las empresas y hospitales te exigen hoy. Nuestros egresados no suelen a buscar oportunidades, las crean. Inicia tu proceso de admisión 2026 ahora. Y regresamos aquí a Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Ya nada más para despedirnos, pero antes quiero darle las gracias por acompañarnos una vez más, como todos los días, de lunes a viernes, de 9:30 y hasta las 11 de la mañana. Es un verdadero placer acompañarles. Gracias por permitirme llegar hasta sus computadoras, tablets, teléfonos, celulares. Y por favor, escúchenos mañana un día más a la misma batihora por el mismo baticanal, porque yo amenazo con regresar una vez más aquí a través de Factor Radio. Le recuerdo que la transmisión en vivo de este programa puede usted seguirla a través del Facebook Live, pero estamos también en las demás redes sociales. Síganos en Instagram, X antes Twitter, y puede ver la repetición completa de este programa, así como las emisiones anteriores a través de YouTube y Spotify. No se olvide que tenemos también nuestra página de internet de prensa escrita, que está como www.espiralcomunicaciones.com, porque Factor Radio es un concepto de Espiral Comunicaciones, donde estamos todo el tiempo rompiendo esquemas. Y eso es todo por nuestra parte. Quiero agradecerle profundamente a nombre de todo el equipo que hace posible Factor Radio, Alejandro Suárez aquí en la consola, la maestra Saraí Muñoz en la dirección general del programa y todo nuestro equipo de colaboradores y productores que hacen posible que este programa llegue hasta ustedes. Mi nombre es Ricardo Alcántara, su seguro servidor. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el día de mañana, sin falta. Y dicho lo dicho, les quiero y me quedo corto. Ha sido un placer infinito y vámonos a otra cantina, porque aquí ya no fían.